¿Es posible que una computadora haya existido hace más de 2000 años? El mecanismo de Anticitera, un artefacto descubierto en el fondo del mar, desafía todo lo que creemos saber sobre la historia y la tecnología de la humanidad. En este video, te llevaré a un viaje para explorar su origen, su propósito y las increíbles teorías que giran en torno a este objeto fuera del tiempo. Prepárate para descubrir un misterio que puede cambiar nuestra visión del pasado. En el año 1900, un grupo de buscadores de esponjas griegos navegaba por las aguas del mar Egeo. Durante una tormenta, decidieron refugiarse cerca de la isla de Anticitera, un pequeño pedazo de tierra situado entre el Peloponeso y Creta. Fue aquí donde realizaron un hallazgo inesperado que cambiaría la historia para siempre. Cuando se sumergieron, los buzos encontraron los restos de un naufragio que databa de más de 2000 años. Entre las piezas recuperadas había ánforas, estatuas de bronce y mármol, joyas y otros objetos de gran valor. Sin embargo, hubo un objeto que pasó desapercibido en un principio, un bloque extraño de bronce cubierto de óxido y coral. El artefacto fue llevado al Museo Nacional de Arqueología de Atenas, donde permaneció en silencio durante décadas. Nadie entendía su verdadera importancia hasta que, en 1951, el investigador británico Derek J. de Soya Price decidió estudiarlo más de cerca. Fue entonces cuando las radiografías revelaron algo sorprendente. El objeto contenía una compleja red de engranajes y ruedas dentadas. Esto no era una simple pieza decorativa, era una máquina que parecía estar siglos adelantada a su tiempo. De inmediato, comenzaron las preguntas. ¿Cómo llegó esta máquina a un naufragio del siglo I a.C.? ¿Quién la construyó? ¿Y cómo era posible que alguien en la antigua Grecia tuviera los conocimientos necesarios para crear algo tan avanzado? El descubrimiento del mecanismo de Anticitera fue solo el principio. Lo que parecía un simple hallazgo arqueológico estaba a punto de convertirse en uno de los mayores enigmas de la humanidad. El mecanismo de Anticitera es considerado por muchos como el primer computador analógico de la historia. Aunque se descubrió hace más de un siglo, seguimos descifrando sus secretos. Pero, ¿qué hace exactamente esta increíble máquina? A simple vista, parece solo un conjunto de ruedas dentadas de bronce corroídas por el tiempo. Sin embargo, cuando se estudió en detalle, se descubrió que estaba diseñado para realizar cálculos astronómicos extremadamente precisos. Los científicos determinaron que el mecanismo podía predecir posiciones planetarias, fases de la Luna e incluso eclipses solares y lunares. Lo más sorprendente es su capacidad para sincronizar múltiples ciclos astronómicos al mismo tiempo. Por ejemplo, los movimientos de los engranajes representaban tanto el calendario solar como el ciclo metónico, un periodo de 19 años utilizado por los antiguos griegos para ajustar su calendario con las fases de la Luna. En su parte trasera, el mecanismo tenía inscripciones que servían como una especie de manual de uso. Estas inscripciones indicaban las fechas de los eclipses y mencionaban eventos deportivos importantes como los Juegos Olímpicos, sugiriendo que el artefacto también era una herramienta cultural. Lo que fascina a los investigadores es la precisión con la que se fabricaron los engranajes. Algunos de ellos tienen dientes de apenas 1 milímetro de tamaño, una hazaña que requiere habilidades avanzadas de metalurgia y matemáticas. En otras palabras, quien diseñó este dispositivo estaba siglos adelantado a su tiempo. Lo que hace único al mecanismo de Anticitera no es solo su funcionalidad, sino lo que representa. Este artefacto nos muestra que el conocimiento científico y tecnológico de los antiguos griegos era mucho más avanzado de lo que hemos imaginado. Lo más sorprendente es que no volvimos a ver una tecnología similar hasta 1000 años después, con los relojes mecánicos de la Europa medieval. Esto nos plantea una pregunta intrigante: ¿por qué esta tecnología no fue desarrollada ni replicada en su tiempo? En resumen, el mecanismo de Anticitera era una máquina capaz de predecir eclipses solares y lunares, mostrar las fases de la Luna, seguir el movimiento de los planetas conocidos en la época, calcular fechas importantes, como los Juegos Olímpicos. Era, en esencia, una calculadora astronómica y un calendario portátil de increíble precisión. El nivel de complejidad de este dispositivo sigue planteando una gran incógnita. ¿Cómo fue posible que alguien en el mundo antiguo desarrollara algo tan avanzado? Para responder a esta pregunta, debemos explorar las teorías sobre su origen y las mentes brillantes que pudieron haberlo creado. El mecanismo de Anticitera no solo plantea preguntas sobre cómo se fabricó, sino también sobre quién tuvo la capacidad y la visión para crearlo.
Los historiadores y científicos han propuesto varias teorías fascinantes que nos llevan a los genios del mundo antiguo. La antigua Grecia fue un semillero de avances científicos y tecnológicos. Filósofos como Pitágoras, Eratóstenes y, especialmente, Arquímedes, sentaron las bases de la matemática, la ingeniería y la astronomía. Se cree que el mecanismo de Anticitera pudo haber sido diseñado bajo la influencia de este conocimiento acumulado. Algunos investigadores especulan que Arquímedes, conocido por su genialidad en la mecánica y la física, podría haber sido el precursor de esta tecnología. Aunque murió en el 212 a.C., sus ideas pudieron haber sido transmitidas a sus seguidores o incluso inspirar a futuros inventores. Otro candidato lógico es la Escuela de Alejandría, famosa por su biblioteca y su museo, que reunían a las mentes más brillantes del mundo antiguo. Este centro de conocimiento era conocido por su avanzada investigación en astronomía y mecánica. Sin embargo, también se menciona a la isla de Rodas, donde se desarrollaron sofisticados relojes solares y autómatas. ¿Podría el mecanismo de Anticitera haber sido un proyecto secreto de alguna de estas escuelas? Si fue así, su propósito era más que académico. Estaba diseñado para ser una herramienta funcional, tal vez incluso una herramienta de navegación. Uno de los usos más discutidos del mecanismo es su posible papel en la navegación. Los barcos griegos y romanos dependían del cielo para orientarse, y un dispositivo capaz de predecir eclipses o posiciones planetarias habría sido invaluable para los comerciantes y exploradores. Otros, sin embargo, creen que su principal propósito era científico. Los antiguos griegos no solo observaban el cielo por curiosidad, sino para entender el cosmos y buscar patrones que explicaran fenómenos naturales. El mecanismo podría haber sido una herramienta educativa, un modelo del universo en miniatura. La pregunta clave sigue siendo, ¿cómo lograron construir algo tan preciso? El nivel de habilidad requerido para fabricar los engranajes del mecanismo de Anticitera sugiere que debieron contar con herramientas y técnicas extremadamente avanzadas, posiblemente perdidas con el tiempo. El mecanismo es una obra maestra de la ingeniería antigua. Aunque tenemos evidencia de herramientas básicas para trabajar metales en esa época. La precisión necesaria para este dispositivo implica un conocimiento muy especializado que no era común ni siquiera entre los artesanos de la época. Lo más desconcertante es que no se han encontrado otros dispositivos similares, lo que plantea una posibilidad inquietante. ¿Era el mecanismo de Anticitera único? ¿O existieron otros que se perdieron en los rincones de la historia? La desaparición de este tipo de tecnología durante siglos nos hace reflexionar sobre cómo el conocimiento puede perderse, y cómo este objeto nos conecta con las mentes brillantes de un pasado que aún guarda muchos secretos. Desde su descubrimiento, el mecanismo de Anticitera ha intrigado a generaciones de investigadores. Gracias a los avances tecnológicos, hemos podido descifrar partes de sus misterios, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué teorías modernas han surgido sobre su origen y propósito? ¿Y cómo han logrado reconstruirlo? Una de las teorías más aceptadas es que el mecanismo fue creado en la isla de Rodas, conocida en la antigüedad por su avanzada ingeniería mecánica. Sin embargo, algunos expertos sugieren que pudo haberse diseñado en Alejandría, el epicentro del conocimiento en el mundo helenístico. Otra teoría fascinante conecta el mecanismo con los viajes marítimos romanos. El barco en el que se descubrió transportaba mercancías de lujo, lo que sugiere que el artefacto pudo haber sido un regalo o un encargo especial para alguien influyente. Es posible que este dispositivo no fuera algo de uso común, sino un objeto exclusivo destinado a la élite, una especie de símbolo de prestigio que también reflejaba el conocimiento astronómico de la época. Para comprender completamente el mecanismo, los científicos han utilizado tecnologías de vanguardia. En 2005, se realizaron escaneos de rayos X en 3D que revelaron detalles ocultos en su interior, incluyendo inscripciones grabadas que no se podían ver a simple vista. Estos análisis confirmaron que el mecanismo contenía al menos 37 engranajes de precisión, cada uno diseñado para calcular eventos astronómicos específicos. Incluso se descubrió un sofisticado modelo del movimiento irregular de la Luna, algo que no se esperaba en un artefacto de esta época. Este dispositivo demuestra que los antiguos griegos no solo entendían conceptos astronómicos avanzados, sino que también sabían cómo traducirlos en un sistema mecánico funcional. Es como si hubieran codificado el cosmos en una máquina. Desde su descubrimiento, ha habido numerosos intentos de recrear el mecanismo de Anticitera. Algunos modelos han sido fabricados utilizando materiales y herramientas modernas, mientras que otros han intentado replicar los métodos antiguos para entender mejor cómo se construyó originalmente.
El esfuerzo más reciente y destacado es el modelo digital creado por el University College de Londres en 2021. Este modelo, basado en los datos de los rayos X, logró recrear cómo funcionaba el dispositivo en su totalidad, revelando detalles sobre su diseño que antes no eran evidentes. Estas reconstrucciones no solo nos muestran cómo pudo haber lucido el mecanismo, sino que también nos ayudan a comprender las ideas matemáticas y astronómicas que los antiguos griegos integraron en su diseño. Por supuesto, el misterio del mecanismo ha dado lugar a teorías alternativas. Algunos argumentan que podría ser evidencia de una tecnología heredada de una civilización perdida, como la Atlántida, o incluso una creación inspirada por conocimientos de origen extraterrestre. Aunque estas ideas no tienen respaldo científico, nos recuerdan el impacto cultural que este artefacto ha tenido. Al final, lo que está claro es que el mecanismo de Anticitera no solo es una maravilla de la ingeniería antigua, sino también un puente hacia el pasado que sigue inspirando preguntas sobre nuestra capacidad para entender y replicar el universo. El mecanismo de Anticitera es mucho más que un artefacto antiguo. Es un recordatorio de la genialidad humana, de cómo nuestras mentes pueden alcanzar lo extraordinario incluso con recursos limitados. Este dispositivo nos conecta con el pasado, con una civilización que no solo observaba el cielo, sino que buscaba entenderlo y replicarlo en una máquina. Pero también es un enigma. ¿Cuántos otros secretos como este podrían estar esperando a ser descubiertos? ¿Qué tanto conocimiento de nuestros ancestros ha quedado perdido en las arenas del tiempo? Reflexionar sobre esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estamos aprovechando al máximo nuestro propio potencial para innovar y dejar un legado para las futuras generaciones? Y ahora te pregunto a ti, si los antiguos griegos lograron algo tan avanzado con herramientas rudimentarias, ¿qué podrías lograr tú con los recursos que tienes hoy? Tal vez el próximo gran invento esté en tus manos. Si este video te ha inspirado o te ha dejado con más preguntas que respuestas, te invito a seguir explorando conmigo. Dale like a este video y compártelo con otros curiosos del mundo que, como tú, buscan entender los grandes misterios de la historia. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Y déjame saber en los comentarios, ¿qué opinas del mecanismo de Anticitera? ¿Crees que aún hay secretos por descubrir sobre su propósito y origen?